Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, 19 horas aquí en Montevideo, Uruguay. Y hoy vamos a estar compartiendo otro live con David Perniger en la preparación de este viaje maravilloso, El Renacer del Sol, que estaremos haciendo esta expedición a Egipto del 19 de octubre al 1 de noviembre. 13 noches en Egipto. Y hoy vamos a estar hablando de un templo, de un lugar muy especial, súper especial. Y ahora vamos a solicitar, creo que está por acá conectado David, así que vamos a esperar que la conjura de Moisés nos cuente de este templo en Abidos, a quien está consagrado. ¿Cómo andas, David? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, con este templo tan especial. Sí, capaz que es uno de los mejores, ¿eh? O el Claro, mejor, no sé. Bueno, claro, cada uno tiene su maravilla y que... claro. Claro, pero sí, sí, convengamos que para todo lo que es la parte de, bueno, más de la mitología y además también toda la religión egipcia, que por muchos años giraba justamente en torno a lo que pasaba ahí vos le decís Abidos, Yo le decís digo sí, ávidos, no sé, Abidos. pero te escuché algo de ávidos, pero para Sí, mí pero es, Abidos, siempre le dije Abidos, ávidos, ¿viste? Es como el Abidos. tema de la cábala y cabalá, Sí, es sí, un sí, poco sí, 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 lo sí, sí, mismo sí, esa sí, sí, parte. sí, sí. Pero es muy interesante. Bueno, nosotros vamos a estar yendo, bueno, a Abidos. Vamos a estar, bueno, primero en el Cairo, 3 noches, después por carretera, por ruta, vamos a ir y nos vamos a quedar en Minia, que ahí ya estuvimos hablando de Telamarna, y después vamos a ir a Luxor por tierra, y de Luxor vamos a ir a esos dos templos, a Dendera, que estuvimos hablando el jueves pasado, que está consagrado a la diosa Hathor, y ese mismo día vamos a estar visitando, o sea que ese día va a estar muy movidito Sí, energéticamente. sí, sí, sí. Ese día va a estar como súper movido energéticamente y vamos entonces a ir a Bios, que bueno, nos vamos a quedar en Luxor, o sea, vamos a volver a Luxor y nos vamos a quedar esa noche en Luxor y después de esa noche vamos a tomar el crucero por las 4 noches navegando por el Nilo. Pero creo que era más o menos el 26 de octubre que vamos a estar en Abidos. Y contanos un poco, David, vos bueno, estuviste muchas veces allá en Abidos. Sí, sí, aparte lo que tiene habidos para mí es, y también que después va a tener relación con el libro de la Conjura de Moisés, es como la clave central vendría a ser de los grandes misterios que tuvo Egipto, ¿no? O Ajá. sea, Egipto siempre o llamó la atención de todo lo escribía en piedra, todo lo eternizaba a través de la piedra, todo lo dejaba para todas las generaciones futuras y era una manera también de no morir nunca, que esté escrito en piedra. Y acá en este templo, o en este lugar también, porque es un templo y lugar al mismo tiempo, son dos cosas, es donde va a aparecer por primera vez una lista de faraones, de 76 faraones, en el cual faltan cuatro hasta esa fecha, ¿no? Ajá. Y para todos los arqueólogos que sabían que faltaban faraones, faltaban cuatro, dijeron, pero ¿por qué faltan los cuatro? ¿Qué pasa con estos cuatro faraones? Y justamente estos cuatro faraones van a ser los personajes principales del libro de la Ajá. Conjura de De Moisés. la conjura. Eso, Claro, los que. los cuatro faraones que van a faltar van a ser Akenatón, va a ser Yemenkare, Tutankamón y Ay, ¿no? Esos cuatro. Que cuando se encuentra después la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter, es como la resurrección de algo que estaba en el misterio de los misterios, porque entre que no se sabían los jeroglíficos mucho, y que se sabía que faltaban cuatro faraones, y aparece Tutankamón que decía, ¿y este de dónde salió? Claro. De dónde viene? Y ahí es cuando abrió toda la caja de Pandora que todos los seguidores de Akenatón, de Yemenkar, de Tutankamón, de Tutankatón vendría a ser en sus primeros tiempos, iban escribiendo como en pergaminos o en, o en papiros las historias, se las iban guardando, guardándolas en ánforas y todo eso, que después, miles de años después,
cuando Nabucodonosor le va a decir a estas sectas que venían escribiendo otras historias que no estaban escritas en piedra, que las pongan por escrito, va a aparecer el Antiguo Testamento. Así es Ya, como arranca un poco la historia. Pero lo que tiene de asombroso el templo de Abidos es, más que nada, que era el templo de Osiris. Ya claro, vimos en Dendera, que va a ser el templo de Isis, vamos a estar en el templo de Edfu, que es el de Horus, el de Hathor, que es la mujer de Horus, pero el más importante de todos, que eran como la antigua Meca, como la antigua Jerusalén, como lo que todo el mundo peregrinaba de todas partes del mundo, era justamente a claro. este lugar de Abidos, que tiene, se dicen, restos de más de 5.000 años registrados, pero se dice que son muchísimos más. Acá, un faraón que va a ser Setí primero, que hablamos en el Sí, directo la otra vez, pasado, sí. que fue el que supuestamente, según la conjura de Moisés, el que mató a Akenatón. No sé si tenemos tiempo para contar toda la historia. Ahí vamos a tener mucho tiempo para contar las historias, pero Setí primero es Setí, que justamente lleva el nombre de Set, De el que Set. mató a Osiris. Osiris. Él va a ser el que va a levantar el templo de Osiris. Claro, Entonces, era tan contradictorio poner el nombre de Set en el templo sagrado de Osiris, que era como una blasfemia. ¿Cómo voy a poner yo el nombre de claro. mi asesino Parece dentro de increíble mi eso. templo? Claro, Claro, porque Set en realidad hasta este momento, hasta muy poco tiempo, hasta Set prácticamente, hasta Set primero, porque va a ser el primer hombre que se llama, el primer faraón que se llama Set, por eso es Set primero, o Setí primero. claro, no era tan malo, digamos. No era malo, porque en realidad significaba, el Set en la antigüedad entre los dioses, o sea, cuando mató un hermano al otro hermano, era algo que pasaba, no era que uno era malo, uno era bueno, era prácticamente como cosas normales, como circunstancia de la vida, y por lo que representaba cada uno. Después va a ser demonizado, y va a ser el demonio, y va a ser el diablo y todo eso, pero hasta ese momento, todavía no tenía ese estigma del mal, que va a ser cuando después, bueno, acá se fusionan todas las historias. Claro, Después Dios iba a castigar a Caín, Dios iba a castigar a Set, y en fin, después arranca como otra historia que va a ser el demonio. Pero hasta acá no. Por eso Setí primero lleva su nombre, pero representaba el, el desierto. Set era el dios del desierto, era el dios de las tormentas del desierto, era el dios de la arena, era el dios de la soledad, que es prácticamente lo que protegía a Egipto. Egipto siempre estuvo protegido porque está rodeado de de esas tormentas de arena, de esas grandes dunas, de ese desierto. Eso era lo que protegía a Egipto. Por eso Set era venerado en la antigüedad. Significaba también, era como la fuerza militar. Y un faraón, que va a ser el primero gran guerrero así también, que venera a Set, va a ser justamente este Set, que era porque el ejército, el dios del ejército, iba a ser Set también. La contradicción que tiene acá es porque él necesitaba de la fuerza, por eso llevaba ese nombre de Set, pero también necesitaba de la resurrección o de la eternidad, que por eso Osiris. hizo el templo de Osiris. Lo muy gracioso de él cuando escriben los jeroglíficos o cuando manda escribir los jeroglíficos, como no se podía poner la imagen de Set, habíamos hablado que era ese cerdo hormiguero o cerdo, o como lo representaban ahí como un animal inmundo, es que lo hacían en forma de Osiris a Set. Claro. Es como muy loco, y lo escribían Set, pero no ponían la cara de Set dentro del templo. Tiene muchas cosas más, si quieres hacerme otra pregunta yo te voy tirando después lo que... Bien. Básicamente hablar un poco también de, bueno, capaz de esas procesiones que se hacían todos los años ahí con respecto a Las Osiris. peregrinaciones. Claro, sí, sí, sí. Claro, vos fíjate que este templo tiene una parte oculta o una parte baja, bueno, como todos los templos, pero este tiene una parte que está el templo que hizo Set primero, dedicado a Osiris, que está todo muy decorado, todo como siempre, muchos jeroglíficos en todas partes, las columnas con muchísimos colores, muy parecido a Dendera esa parte, y de pronto vos bajás a una parte que es el Osirion, Ahí va, ahí, sí. o el Osirion, no sé cómo quieras decirle,
Y te encontrás con grandes piedras de granito, gigantes y todo eso, y de vuelta con esa austeridad de jeroglíficos que era característicos tipo parecida a lo de las pirámides, o sea, que Claro. no había jeroglíficos ni nada por el estilo, como del Egipto antiguo, no del Imperio Nuevo que era Setí y todo esto. Y lo que también te llama la atención, uno, como te digo, como judío, cuando va por ahí, es que ves que vas a la parte baja, porque ahí tenías que asegurarte tu resurrección, era que era como piscinas, que cuando ves esas piscinas ocultas abajo, bajo tierra, bajo el nivel tipo parecido como del Nilo, o por ahí abajo, porque, bueno, está a 10 kilómetros del Nilo igual esto, pero está por debajo de la tierra esto, te recuerda mucho a las mikve de los judíos. O sea, Mira, los judíos tenían el mismo sistema, por ejemplo, para convertirse, para limpiarse, para purificar el cuerpo, que era bajar, todas las sinagogas estaban al lado de un río y se bañaban, las mikve eran como las piscinas que estaban como bajo tierra, vendría a ser. ¿No? Que esto es muy parecido a estas costumbres judías, que después también van a tener la parte cristiana hablando de resurrección y todo eso, en la parte del bautismo, porque uno moría, o sea, dejaba su antiguo nombre y resucitaba con un nuevo nombre, con una nueva misión o algo de eso, que ahí viene un poco el tema de los bautismos cristianos. cristiano, mira, mira. Claro, pero ahora también está esto, ¿no? De Osiris, bueno, la resurrección de Osiris, la resurrección de Cristo, ¿no? Hay también paralelismos. Sí, es que en realidad la gente iba a peregrinar más que nada para asegurarse la resurrección, para asegurarse la vida eterna, para que nunca sea borrado del libro de la vida. Que una de las cosas que hace Seti, como te decía, es dejar un listado de los faraones que iban a vivir para siempre, y saca esos cuatro, los tacha, los borra, para que nunca más existan, que al final van a seguir existiendo en el popular o en secreto de algunas sectas, estos cuatro faraones que van a ser después los personajes bíblicos más importantes que tenemos. Claro, y esto vos lo recogés justamente en la novela La Conjura de Moisés. Es donde se engancha, donde nace prácticamente la conjura de Moisés, es acá, con esta desaparición de Akenatón primero, de cómo Set intenta borrar por todos los medios la figura de Akenatón, que él ya había tenido, a ver, históricamente, porque siempre se relacionaba a Moisés con Ramses, y es más, la confusión está porque en el libro de Éxodo, cuando empieza contando que los judíos eran esclavos en Egipto, te dice que los judíos habían hecho dos ciudades, que era Pi Ramsés y Pitón. Ajá, ¿Tá? Pero si vos, antiguamente después hasta Champollion no se entendían los jeroglíficos, no se entendía nada. claro. Decimos Pi Ramsés y todo junto, y Pitón como que era otra. Y vos decís, ¿y eso qué significa? Bueno, la cuestión es qué significa esto. Pi es como casa o templo de Ramsés, y Pitón es Pi-Atón, que es Mm, el templo de Atón. cartón. Acá Ujú, aparece la primera vinculación en la Biblia con la parte de Atón, con Pitón. mira, Piatón. Entonces la confusión de la gente y del pueblo y del populismo, o sea, no sé explicarte, de las voces populares, era que Moisés era de la época de Ramsés I, uno. de Ramsés. Y siempre se puso como que el gran conquistador, como era Ramsés II, en todas las películas que ves, Sí, siempre sí, está sí, sí. Ramsés y todo eso. La cuestión es así, la conjura de Moisés te explica, porque te cuenta la Biblia que los judíos habían sido esclavos porque había aparecido un faraón que no conocía a José, te dice, o sea, Yuya, en la conjura de Moisés, el abuelo de Akenatón, y puso mano dura, se puso hostil con el pueblo y los hizo esclavos al final, no los quería dejar ir ni nada por el estilo. Y ahí aparece Moisés que no conocía a ese faraón. Bueno, bien. El tema es que el último faraón de la dinastía 18 o de los amarnianos vendría a ser, había sido su tío Ai, ¿no? Ai era el último faraón. Después aparece Orenbeb, que se casa con una hija de Akenatón. Cuando Orenbeb se casa con la hija de Akenatón, Orenbeb no tenía hijos. Entonces tiene que nombrar a un sucesor
como futuro faraón y nombra a su gran visir que tenía, un viejo, un veterano de 50 años era, ¿no? Te dice así la historia egipcia. Y ese visir se llama Ramses I, que como era el visir y tenía muchísimo dinero y era administrador de ciudades, ese pueblo que se pone, que toma como, como esclavo, manda a construir justamente los primeros templos de Ramsés. Y ahí pero es Ramsés I. Ramsés I va a gobernar Egipto por 1 año y medio solamente. O sea que su hijo Seti primero lo va Va a a suceder. sustituir después. Entonces, por eso en la Biblia, cuando hacemos analogía de quién fue el faraón del Éxodo, hubieron varios. Estuvo primero Horenberg, que era el que no quiso que volviera más a Akenatón, porque Akenatón estaba vivo en el Sinaí. Después asume Ramses I, y ahí viene Moisés, o Akenatón, mejor dicho, a pedir el reinado. Este reinado me corresponde, lo sacan quitando de Egipto, Claro. y ahí al poco tiempo muere Ramsés I, el faraón que muere supuestamente bajo las aguas, sería, ¿no? Y después va a aparecer Setí primero, que es el que va a pelear en Canaán y te dice la historia, según la cronología de la egiptología, que masacra y elimina a todos los Yasu. Los Yasus eran los hebreos que estaban en las tierras de Canaán, en la zona de Gaza, que es todavía, Sí. que era toda la parte del camino de Horus, que se hacía antiguamente, y ahí se dice que posiblemente fue el asesinato o cuando se mató a Akenatón. Ahí fue la muerte. Por eso Setí es el que mata a un faraón, a un Osiris, y ahí Claro. pasa a ser el malo de un poco de la Claro, película. o sea, que ahí en realidad es como que el mito se transforma, o sea, como que a partir de ahí se da el mito, ¿no? De que Claro. mata el hermano, o en realidad era el padre, que el hijo que mata al padre. No, bueno, después Setí primero va a gobernar más o menos 11 años y Ajá, luego de él va a aparecer Ramses II. Pero ok, Ramses II no conoce a Akenatón nunca. El que lo conoció fue Setí primero y Ramses I. claro. Pero estamos ahí con un poquitito de... Lo que pasa es que Christian Jack, el novelista también, y una cantidad de que novelaba y hacía narrativa, ponían en el mismo momento, sincronizaban la vida de Akenatón, mejor de Akenatón no, de Moisés con Ramsés II. El Claro. tema es que tú no tenés en ningún lugar de la historia egipcia una persona, a ningún pastor que lleve 650.000 personas, que son 10 estadios de fútbol. Sí, 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 sí. Solamente una persona que pueda mover 10 estadios de fútbol de población o de gente o lo que sea, tiene que ser realmente un faraón, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. No, es impresionante. No, a mí me gusta mucho porque como vos, a partir, bueno, de todos los estudios, de tantos años, investigaciones, vas amalgamando todo lo que es tanto la religión, bueno, judía, con la cristiana y también con la propia historia, o sea, más allá del mito y de la mitología egipcia, sino fundándote también y como base importante en la investigación histórica y de la Biblia también. Entonces, es muy interesante el enfoque que le haces. David, desde el punto de vista energético, que has ido varias veces a este templo que vamos a estar visitando, energéticamente, ¿vos qué me puedes decir del templo en Bueno, especial? Si se siente, claro, digamos, pero esta parte es un poco siempre la parte personal y bueno, sí, y lo que tiene cada uno como previa. Yo creo que acá es un lugar que uno se conecta con los ancestros, con los antiguos, con lo que quieran ustedes, porque realmente lo que te decía al principio, el templo que va a hacer Setí primero, lo va a hacer sobre otro templo que existía antiguamente ajá, antes, que venía con piedras gigantes de granito, impresionante. Y una de las cosas que pasa aquí en los Osirion es, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, que también yo lo cito en el segundo libro de la Conjura, vendría a ser, que es un poco el vínculo como, entre comillas, lo voy a poner así, con los extraterrestres y esas cosas raras, ok, ¿no? Porque acá es donde aparece en los jeroglíficos un helicóptero, ah, un avión y un tanque ah, de guerra. mira, Y están muy bien hechos.
O sea, en los jeroglíficos del templo de Abidos. Sí, Bien, exacto. Y esto, muchísima gente va a ver solamente esto, las mirá. máquinas modernas y todo eso, de cómo es que existía esto, o cómo puede ser que lo vieron aquellos egipcios antes. Los arqueólogos, o los egiptólogos, van a decir que en realidad esto era un palimpsesto. El Ujú. palimpsesto era, por ejemplo, cuando se escribía sobre piedra, cuando había que corregir se ponía tipo una argamasa y después se tallaba de vuelta sobre la piedra. El tema es que con tantos miles de años esa argamasa se hizo polvo y quedaron como dos jeroglíficos superpuestos en la misma piedra y que dio origen a lo que es un helicóptero, a lo que es un avión y a lo que es un tanque. Me parece bien eso porque dice que según los egiptólogos, era que ahí había una inscripción que decía los hechos que había hecho Seti primero, y luego Ramses II va a corregir eso, lo va a corregir, va a poner argamasa o tipo como piedra de polvo, y después se va a tallar de vuelta, y con el tiempo eso se deshace y quedan estos dos jeroglíficos superpuestos, y que va a formar estas tres figuras. El tema es que las tres figuras, si vos tenés que son miles, miles y miles de jeroglíficos por todas partes, millones de jeroglíficos por todas partes, que estén en un solo, en una sola frase egipcia, vendría a ser, Claro, que las veas, tres. claro, que veas en una sola imagen, en una Sí, sí, sola, sí, sí. en tres cositas que veas, un tanque de guerra, un helicóptero y un Claro. avión, Sí, vos sí. decís, pa, no. O sea, las posibilidades matemáticas que estamos manejando acá son increíblemente grandes para decirme que esto es una casualidad Claro. o el azar. Entonces ahí están los otros, los que piensan siempre que acá eh, ponían las imágenes que veían de otros lados. Por ejemplo, cuando uno lee la Biblia también ve que te decía, Dios aterrizó en el Sinaí con trompetas, con humo, con fuego, con caballos de fuego. Y hoy entendemos que el caballo era entendido como la fuerza, fuerzas de fuego, Claro. entendemos como puede ser una turbina. Hay que entender también las cabezas que manejaban antes. Esto por un lado. O sea que te vas a encontrar con todos estos jeroglíficos que están fuera de época, o sea que habla más del siglo XX que del siglo XX después de Cristo y no del siglo XX antes de Cristo. Y, y lo otro era la parte justamente de estas piezas de granito y las migbe, que justamente es el lugar más importante de Osiris. Por ejemplo, este lugar era donde se enterraban los primeros faraones de Egipto. Este fue el primer King Valley, el primer Valle de los Reyes. Este lugar era hiper sagrado. La gente iba a venerar los muertos, la gente iba a pedir por los muertos, la gente iba a pedir por su vida para que después de sus muertos y todo eso. Era acá donde uno entregaba prácticamente su vida y hacía como, como tocar, ir a la Meca. Claro. Era ese punto, era morirse para volver a nacer. Energéticamente, como a nivel, no sé cómo hablarte de energías o algo por el estilo. Te puedo decir sí existencialmente. Existencialmente para mí la iniciación es un cambio de rumbo. Dejo de ir por la ruta 1 y cambio para la ruta 9. Dejo de ir por la AP7 y paso a la AP30. No sé, es como decir, cambié. No voy a hacer más lo mismo, no voy a hacer más lo mismo, porque si hago siempre lo mismo voy a tener siempre el mismo resultado. Es cambiar, es transformarse, es ser un nuevo ser. Yo creo que acá cuando uno llega a esta construcción, esas piedras, lo que uno siente es como irse al origen de todo. Porque estos dioses, que alguna vez capaz que fueron reales o historias verdaderas que fueron mitificadas, este, va a ser el arquetipo de nuestra existencia. No sé cómo explicarte. Y va a marcar, y estamos marcados por estos arquetipos nosotros. Siempre tuvimos miedo a la muerte. Y aquel que dijo que nunca tuvo miedo a la muerte, es mentira. O sea, siempre se le tuvo miedo a la muerte y ir a este lugar era como para trascender ese miedo, era como para hacerse amigo de la muerte. Y el dios de la muerte era justamente Osiris. Claro, además también hay que tener en cuenta, capaz que eso lo podemos hablar después en otro vivo, porque es muy interesante, o sea, la idea del concepto de muerte para los egipcios, porque era totalmente diferente
a, la idea que se pueda tener hoy en día. Ellos realmente era algo muy, muy importante la Bueno, muerte. pero justamente las religiones lo que trataban siempre, más que nada, era, las religiones surgieron también por este miedo a la muerte, en Claro, asegurar un lugar más allá de la muerte. claro, Asegurarte un lugar, asegurarte un espacio, o sea, bueno, para asegurarte un lugar tenés que pasar por el juicio final, por el juicio de los muertos, hay que asegurarse el lugar, que también hablaba de buenas acciones, o sea, exacto. siempre hubo que tratar de enseñar a los hombres a hacer buenas acciones, pero nadie le enseña a un animal a ser animal, a nosotros enseñamos enseñarnos a ser humanos, era una cosa que muy extraña es lo que pasa con el hombre. ¿Por qué nos tienen que enseñar, por qué tenemos que tener miedo a tal cosa para hacer el bien? O sea, ¿por qué el bien no nace automáticamente en el hombre? Y acá un poco lo que te comentaba al principio, Seth después va a ser demonizado, pero al principio no era demonizado como fue. Es más, Seth también lo amaban, lo adoraban, era su protector por sobre todas las cosas. Hoy, si te digo que hay que venerar a Seth, decís que sos un satánico. Claro, claro, y sí. ¿Entendés? O sea, como que, y suena terrible, o sea, y nosotros polarizamos un poco las fuerzas del universo, las polarizamos en dos, cuando quizás habría que entender cómo lo entendían, porque Seti lo que quiso hacer era romper el monoteísmo, quiso desaparecer el monoteísmo, pero que nunca más aparezca. Esa fue la misión de Seti primero, que no pudo, pero fue la Claro. misión. Pero en realidad es tratar de entender, es que el universo no tiene solamente dos fuerzas, quizás que tiene muchísimas más fuerzas y entender que no hay bien y mal, sino que hay bien más o menos esto, lo otro, millones de variables, tenemos millones de universos paralelos, tenemos millones de cosas y decisiones que fueron equivocadamente mal tomadas porque no sabíamos las consecuencias, pero no porque fue con malas intenciones. Entonces yo creo que la religión egipcia en realidad, o sea, por más que le pongan macaquitos de dioses y todo eso, va mucho más profunda a veces de lo que pensamos o creemos, ¿viste? Y tampoco es blanco o negro las cosas. O sea, surgió después una corriente del blanco y negro que fue con Zoroastro que arrancó, después los judíos sacaron de ahí del zoroastrismo. Sí, 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 sí. Sí. Y además también, y de punto de vista así de lo que podremos hablar de arte, me decías que tanto en Abidos como en Dendera se conservan, por ejemplo, los colores, hay más colores que en otros templos, o sea, Sí, sí, está como mejor sí, conservado. sí, más que nada porque también eran lugares que estaban fuera de los circuitos Claro, turísticos. O sea, ir a Abidos no es un circuito turístico normal. Si bien van a haber turistas quizás, pero son los que escapan del turismo que compran masivamente la gente. claro, La gente cuando va a Egipto compra masivamente un producto y ya Egipto ya sabe qué producto vender y ya lo vende indiscriminadamente. O sea, ir con guías, o sea que está bien ir con guías, pero ir con alguien muchas veces que te hace vivir o sentir la existencia de cada lugar. Acá no vamos a ir a un lugar para sacar fotos, vamos a ir a un lugar para sentir ese lugar. No es, tienen 5 minutos para sacar fotos, que seguimos para otro lado. Quizás estemos apurados, como siempre, como todas las cosas, por los horarios que tienen los templos o algo de eso, pero nosotros vamos a tratar de vivir cada uno de los lugares y, como decías vos, yo sé que vos estás buscando la parte que se siente energéticamente, hacia dónde va, hacia dónde... Eso muchas veces uno puede condicionar también al otro claro, y eso puede ser bueno o malo. En realidad uno tiene que ir abierto a ver lo que se siente. sí, sí, Primero puede ir escuchar con el alma o escuchar con la cabeza. claro. Cuando vos empezás a entender que no hay bien ni mal, y esto y lo otro, y aquello, y empezás a ver otras cosas, y cerrás los ojos y decís, estoy en una piedra donde miles y millones de personas ya pasaron por acá y venían de todas partes del mundo a este lugar, a este centro de energía, que no tiene que, porque yo diga que hay energía o no, más allá de que yo diga que hay energía o no, la historia te dice que ahí hay algo, que eso es lo que está Sí, sí, bueno, sí, sí, que, sí, que cada uno lo tiene que comprobar por sí mismo. O sea, vamos a ir a Sigua, pero no es porque, no, lo que pasa es que una vez pasó por ahí David y sintió algo. No es ese punto que David sintió algo ahí, no, es que toda la historia te muestra que ahí era una bisagra existencial y pasaban cosas, y acá en el templo de David es otra bisagra que la podemos aprovechar también para nuestras propias existencias.
Son claro. mínimas nuestras existencias. Capaz que no somos un punto o capaz que medio punto en un libro de 200.000 millones de páginas. Pero nada, pero somos ese pequeño punto que estaría bueno sentirle el olor a tinta, al papel, no sé cómo explicarte. Vivenciarlo. Podemos vivir siempre mirando todas estas cosas a través de un documental de televisión o sentir el frío de las piedras, sentir el viento, sentir el aire que pasaba por esos lugares. Yo creo que la vivencia es mucho más que ver un espectáculo. Claro, y sí, sí, sí. Y aparte, lo lindo también de ir en grupo, como yo siempre digo, que hay muchas personas que de repente no tienen con quién ir a Egipto y es algo que les gusta, que sienten, bueno, que les resuena. Entonces, en un grupo van a poder compartirlo de una manera distinta. Y más, hay lugares que sí o sí hay que hacerlo. No por su cuenta. Por ejemplo, Egipto es un lugar que mejor, uno lo vive mucho más tranquilo si se hace dentro de un contexto mucho más contenido. En este caso, bueno, ya te van a buscar al aeropuerto, te hacen la visa, bueno, el tema del idioma, porque también es importante, el tema, bueno, que es un gobierno, eh, bueno, hay ciertos temas también, está bastante militarizado Egipto, entonces digo, me parece que eso también está bueno y le da a las personas mucha seguridad al momento de viajar. Y bueno, y además siempre, bueno, hago hincapié en que vos fuiste muchísimas veces a Egipto, fuiste además en distintos momentos de tu vida, que eso también está bueno, también con, bueno, solo, con distintos tipos de personas, y este viaje está basado en tu novela La Conjura de Moisés, que también es Sí. como que la primera vez que lo haces teniendo en cuenta los lugares de la novela y con la, digamos, bueno, con la consigna de la novela. Eso a vos Bueno, también, en realidad eso para mí debe ser lo atractivo o más atractivo que pueda tener el viaje, que es compartir un poco los escenarios, compartir un poco las inspiraciones, que, a ver, yo creo que un guía egipcio puede estar mucho más informado turísticamente de los claro, lugares y darte toda la información, te puede dar millones de detalles. Lo que quizás que haya por ahí, capaz que explique algunas dos o tres cosas y estarían bárbaras en ese punto. El tema de compartir una novela no es, no es una novela que quiero que quede que es una ficción, es una novela de un ensayo de investigaciones y de todo eso que quiero que los que vayan ahí puedan empezar a palpar con sus propios sentidos todo lo que va contando la novela, todo lo que va revelando la novela y que no quede como una ficción, sino que sea como una realidad que pueda también ser como inspiración para muchísimas cosas propias. O sea, muchas veces me dicen, me acusaron con la Conjura de Moisés cuando salió la primera vez, así con todo, me decían que es un libro satánico porque apunta contra la religión, apunta contra esto, apunta contra lo otro. Bueno, y acá tenemos de vuelta a Set, ¿no? O sea, en esto. sí, claro, Satán. Eh, yo creo que no es satánico por decir dónde está la verdad. O sea, no intento decir que uno está diciendo una mentira, no intento, por más allá de que muchísima gente que me dice no creo en ninguna religión y me parece bárbaro, pero a mí lo que me gusta de esto es cómo esta historia se convirtió después en una religión y cómo toda esta historia después eh, llevó a guerra, llevó a un montón de cosas, a otras interpretaciones que cada uno las llevaba después a su conveniencia. Pero acá está contada la historia, lo que fue, lo que pasó, y después cómo surgió el cristianismo, cómo surgió el islam, cómo surgió el judaísmo, y cómo capaz que surgieron después otras pseudo religiones o pequeñas religiones a partir de estas dos. A mí me parece que uno estar ahí, es como ir a la tumba de un abuelo. Por más que uno sepa que ya no está más ahí, que no exista más ahí, es como un tema de recuerdo, de ir a sus vivencias y todo eso, y como replanteo, ir a los lugares de batallas, ir y entender qué es lo que pensó aquel personaje en la guerra de Waterloo, qué fue lo que pasó acá. Es ir al escenario muchas veces a uno lo inspira para cambiar muchas veces formas de pensar, tener un despertar nuevo, Claro, una evolución. Estamos para eso en realidad. O sí, sea, sí, sí, yo creo sí. que los humanos que no vienen a aprender o a explorar no son humanos, son animales.
Sí, a veces, viste, como que hay como una cuestión media como está en piloto automático, pero cuando uno toma cierta conciencia y bueno, y empieza a darse cuenta que hay algo más detrás de lo cotidiano, pero a su vez que lo podemos incorporar a lo cotidiano, porque también es eso, incorporar todo esto a la vida cotidiana de cada uno y no dejarlo como instancias como de evasión, sino más bien integrarlo, o cada Vos uno lo... fíjate, vos fíjate que antiguamente, cuando se juntaba dinero y se juntaba mucho dinero, se juntaba dinero para que muchas religiones lo tienen todavía actuales, ¿no? O Mm, sea, que vos lo ves, sí, juntan mucho dinero para ir a la Meca, mucho sí, dinero sí, como para ir a Jerusalén. Bueno, antiguamente se juntaba mucho dinero para ir a Vido, justamente. Eso mira, era, ¿no? Y hoy por hoy junto mucho dinero para tener una Ferrari, para tener un coche así, para tener una casa más grande o algo por el estilo, para materializar el trabajo y seguir materializándose en vez de, a ver, que lo podés hacer, pero también se olvidan muchas veces de invertir en una experiencia, de claro, invertir en su propia experiencia que es claro, la vida. Uno claro. tiene unos 50 años de posibles experiencias. Hay gente, yo por ejemplo soy buceador y yo me gasto mucho dinero en hacer buceos. Y me decís, pero ¿y qué vas a debajo del agua? Ya lo viste, no, es la experiencia es y la puedo repetir todo el tiempo. Y es como hacer el amor, no es ya hice el amor, no lo hago nunca más. No, seguís haciéndolo porque te seguís disfrutando. Esto es con el alma, con la existencia, es con la parte evolutiva. O sea, es buscar, bueno, en el pasado para ver posibilidades en el futuro. No sé cómo explicarlo. Sí, 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 sí. Sí, Esos es como despertares ocurren ir al cuando uno está en ese origen, ¿no? lugar. De cierta manera es un origen. Bueno, pero estas cosas ocurren cuando vas a los lugares Claro, estos, claro. ¿viste? O sea, Sí, este, vos podés ir a ver un espectáculo, ya te digo, ver un espectáculo y comer pop mientras ves la Odisea de Homero, o podés ir a ver, tener la vivencia de cómo volver desde Troya hasta Ítaca, cada uno, podemos hacer ese viaje después también. está Ir bueno. Desde Troya de Turquía hasta Ítaca en Grecia, y ir pasando por las islas que pasó Ulises. O sea, y es una experiencia también, es una manera de otro viaje, es otro Sí, sí, conocimiento. sí, sí. No, aparte es maravilloso también, porque, no sé, todo lo que, bueno, Grecia para mí es como, bueno, Bueno, pero Egipto, acá, pero la parte de Egipto también tenía eso. Era claro, la gente, vos fíjate que desde la más remota antigüedad se atravesaba los desiertos, se atravesaba Set, justamente, claro, para llegar a Abidos, ¿no? Y llegar a esos lugares, a este lugar donde aparecen un helicóptero, un avión, claro. un tanque de guerra, que ya después también en Machu Picchu ya mostraban ahí todos los avioncitos que tenían los incas y todo eso, que vos decís, bueno, podemos ser negligentes y pensar contra nuestra propia inteligencia en decir todo esto no existió o es todo coincidencia o lo que sea, o estar abiertos a pensar de que no tenemos solamente 2.000 o 3.000 o 4.000 años en la Tierra, sino que tenemos millones de años en la Tierra, y de que mientras sigamos viviendo el presente, viendo para mí ver Netflix o algo es ver la Sí. publicidad de la vida, no la vida misma. Bueno, vamos a estar consumiendo eso y no vamos a crecer más. Sí, aparte ahora también está todo esto de todo como que es muy rápido, todo es rápido, todo se reduce y todo es rápido, 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 rápido. Entonces eso también te hace dispersar mucho. Entonces estamos después de la pandemia ha habido, ha habido muchos cambios y principalmente todo lo que tiene que ver la parte de comunicación y también estamos como sobreestimulados, hay como una sobreestimulación de información que es Es que mientras impresionante. está pasando este directo, hay 200 millones de directos en este Sí, momento. sí, 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 Este sí. capaz que lo ven dos o tres personas, no importa lo que lo vean, Sí, sí. pero el punto es como encontrar la aguja en el pajal, o Ujú. sea, encontrar lo que realmente te sirva, justamente el desafío ahora de los humanos o de las personas, así es encontrar la aguja, es encontrar la aguja, o sea, hay 200 millones de viajes a Egipto. Bueno, capaz que el nuestro también puede ser otro de los 200 millones de viajes a Egipto, capaz que ir con otras personas. Pero la temática de este viaje va a ser la conjura de Moisés, y la conjura de Moisés justamente es un poco el origen del monoteísmo real, los personajes bíblicos históricos, dónde están, y cómo las sectas y ese montón de cositas
interfirieron en la historia para ocultarnos, taparlas, en fin, o los grandes gobiernos como el de Seti primero, quiso borrar la historia y cómo todos sus pequeños seguidores y todos esos de Akenatón y de Tutankamón, cada uno llevaban sus libros escondidos por todas partes o esos rollos pergaminos por todas partes hasta el Sinaí y después cuando escribieron la Biblia. Súper, súper interesante. Bueno, David, se han cumplido los 40 minutos. Ahora tenemos que ver, a ver, así, ¿qué sentís para la semana que viene? ¿Qué templo te gustaría? No sé qué templos quedan, no tengo ni idea, no me Y acuerdo. bueno, quedaría porque hoy nombraste una cosa que yo nunca había escuchado, que me pareció interesante. Bueno, que dijiste algo así como el camino de Horus o algo así, nombraste El como Camino una... de Horus, sí, sí, era Ese la nunca antigua había franja de escuchado. Gaza ese, sí, Mirá, nunca había escuchado. Bueno, existe en la historia, está en la no sé historia. si te gusta Edfu, o bueno, si no, o Luxor, Ah, ok. Karnak, no sé, si querés Edfu, porque como ya habíamos hablado bueno, primero, ¿Cómo yo le decimos distinto? Yo le digo el FU, ¿eh? Edfu, bueno, Estamos Edfu, con Oscar y Oscar. Digo, bueno, está, Rubén. sí, Bueno, por eso. Edfu, bueno, vamos a Edfu. Bien, ¿te parece? Entonces, El FU, vamos con Horus, con el hijo, claro. claro, con el hijo, porque también habíamos hablado de Hathor y que era la esposa de Horus y que la iba, ¿no? Que iba a visitar No, pero a Edfu. que la gente, o que también puede hacer preguntas y ponerlas acá abajo o algo por el estilo, que te ponga Egipto, tal pregunta, que Sí, te sí, vayan sí, poniendo sí. también ahí, Bien, bien. que de repente uno muchas veces cuando está dentro del vaso de agua no te das cuenta de todo lo que estás dejando afuera. Y Y bueno, bueno, el Fu está bueno, está muy bueno ese templo también. Aparte, otra cosita graciosa de Seti, sí, de este Seti primero, sí, que sí, sí. él pinta a su padre, porque como el padre de él no pertenecía a la sangre azul que venía Ajá. de la dinastía, esa que venía, porque eso de la dinastía fue un invento después de Gardiner, creo que fue el historiador que puso como la dinastía. Pero él no venía Ramsés I no venía de ninguna descendencia faraónica, entonces Seti primero cuando hace el templo pone a Ramsés, a su padre Ramsés, lo hace como forma de Osiris. Y Ah, él, que es Set, se pone como Horus, como que eso ah, sea como claro, el hijo y el padre. el hijo y el padre. Bueno, y bueno, vamos a ir a ver el templo de Horus después. Ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de Edfu. Edfu, Edfu. Horus. Horus, 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 Sí, sí, Horus. sí, el dios halcón. Halcón, exactamente. Que hay tremendo halcón ahí en la entrada del. Sí, claro. No, no, y aparte, no, está muy bien conservado ese templo también, está muy lindo, muy bonito. Dice que levantarse bien tempranito para ir. Sí, bueno, acá no sé a qué hora llega el barco, eso depende de la hora que llega el barco, porque ese se va por el barco ahí. Claro, claro. Sí, Bueno, ese me ¿viste? acuerdo. Y por eso no se visita este templo por el Nilo, porque está a 10 kilómetros del Nilo ahora. ¿Cuál? ¿Edfu? No habidos. Ha habido, claro, 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 claro. Sí, por eso hay que quedarse en Luxor y de ahí ir generalmente se hacen los dos, claro, Sí. Dendera y Abidos. Bueno, David, nos vemos Bueno, entonces el el jueves que viene, jueves el jueves y que viene. con el templo de Horus, Sí, ya después Edfu. voy a Vos estar te en vas. Samarcanda después. Bueno, está, vos después avísame ahí, Bueno, entonces. capaz que lo hacemos vemos cómo hacemos el Bueno, directo pero desde vos estás la semana Samarcanda. que... ¿vos te vas el 24? No, ¿qué día te vas? 24. Está. No, creo que claro, porque 22, bueno, después sacamos los números. Bueno, vemos ahí la fecha y bueno, y en algún momento no. El Está. día que sea, después confirmamos y bueno, Horus. Listo, queda Horus entonces. Bueno. Bueno, Muchos Andrea, besos, te nos mando un estamos beso grande y un comunicando beso a y todos los que están bueno, escuchando por saludos acá. a todos y bueno, las personas que el grupo se está formando para Egipto, el Renacer del Sol con David Berniger y del 19 de octubre al 1 de noviembre me escriben, nos mandan y les mandamos información del viaje. Bueno, después pongo información acá abajo. Chaucito, Besos nos para vemos. todos. Chao, Chau, chao. chau.